Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Nueve y 2 minutos de la mañana, 8 y 2 en las Islas Canarias, y ya tenemos con nosotros en el estudio a don Santiago Abascal Conde, líder de Vox. ¿Qué tal está usted? Pues muy bien, muy buenos días y un placer volver a estar aquí. Bueno, le agradezco mucho la visita al programa. He dicho que es líder de Vox, pero es líder de otras cosas, porque viene usted de participar en Argentina, en esa reunión del Foro Madrid que ha reunido a representantes de ¿cuántos partidos políticos de toda Europa e Iberoamérica? Bueno, partidos políticos, la verdad que no sé cuántos, pero de 15 países, y yo creo que es ya una entidad muy seria en la alianza contra el socialismo. El Foro de Madrid se fundó hace 2 o 3 años y en muy poco tiempo ha adquirido una relevancia y una notoriedad muy grande en Iberoamérica, porque no había nada organizado contra los cárteles del Grupo de Puebla, del Foro de Sao Paulo, de la Internacional Progresista, en la que están desde Podemos al Partido Socialista y, por supuesto, toda la chusma totalitaria y comunista que gobierna en algunas naciones de Hispanoamérica. Y nosotros pensábamos que había que dar una respuesta organizada. Y está yendo muy bien y da gran esperanza a quienes ahí se sienten desasistidos, que desde la Fundación Disenso, que es la fundación de Vox, se haya impulsado desde Madrid, con lo que España representa para ellos y también desde Europa, una entidad de esta naturaleza, es algo que agradecen mucho. Ya el solo hecho de que se llame Foro Madrid, esa iniciativa internacional contra toda la izquierda bolivariana, ya es marca España, que caramba. Pero además es un foro donde no se da solo cita el sector, llamemos conservador, o el sector antibolivariano de Iberoamérica, sino que también participan países europeos. Ahí estuvo, por ejemplo, un representante del partido de Giorgia Meloni, recalcando que, bueno, ahora en el Parlamento Europeo Vox está en otro grupo parlamentario distinto que el partido de Giorgia Meloni, pero que la colaboración sigue igual. Bueno, eso es así. De hecho, Giorgia Meloni y Fratelli d'Italia son firmantes de la Carta de Madrid, que ha dado lugar a la constitución de ese foro, igual que lo son también nuestros colegas húngaros. Y la verdad es que el otro día estuvo allí Carlo Fidanza, que es un eurodiputado, un colaborador de Giorgia Meloni, y habló con mucha claridad de la colaboración entre Vox y Fratelli como algo que continuaba intacto y que seguiría en el futuro. Y eso ha sido importante porque aquí la prensa ha manipulado de una manera tremenda, no ha querido atender a las explicaciones de Vox, han hablado de ruptura con Giorgia Meloni y las mentiras se propagan muy rápido. A veces es muy difícil combatirlas cuando hay un interés en que la mentira se instale, ¿no? Pero bueno, no nos preocupa, porque eso se va a ir viendo con los meses y con los años, que esa alianza de Vox es muy sólida. Nosotros decidimos cambiar de grupo parlamentario en el Parlamento Europeo, pero no hemos cambiado de socios, porque de hecho antes de eso en el Viva 24 nosotros convocamos un evento muy importante en el que había miembros de grupos parlamentarios distintos, tanto del grupo de conservadores y reformistas, del que formamos parte, como del grupo de Identidad y Democracia, en el que estaba también Marine Le Pen y otros, como grupo partidos que no estaban adscritos a ningún grupo, como era el caso de Fidesz, Hungría, del que nosotros hemos sido socios, como Vox, tanto cuando estaban en el Partido Popular Europeo ellos, como cuando estaban como no adscritos, como por supuesto ahora que ya estamos en el mismo grupo. Los éxitos de Vox en la arena internacional a la hora de coordinar respuestas a lo que evidentemente es una internacional de coordinación que progresista, pues son evidentes, pero hay éxitos que ustedes esconden, pillines, que son mucho más importantes. Por ejemplo, ¿cómo ha hecho usted para convencer al canciller Scholz de Alemania para que instaure controles fronterizos para evitar la entrada de inmigrantes, saltándose el tratado de Schengen con 2 narices? La verdad es que no sabemos ni cómo lo hemos hecho. Yo creo que es la propia realidad de la sociedad alemana y la gran reacción electoral de muchos alemanes diciendo que están hartos de la inmigración masiva, están hartos de no reconocer a Alemania, de vivir en la inseguridad, y eso
pues obra milagros, porque algunos quieren el poder a cualquier precio y lo mismo llaman xenófobos a los que quieren controlar las fronteras, que deciden controlarlas ellos si eso les permite permanecer en el poder. Es la falta de escrúpulos de los socialistas. El otro día vimos a Pedro Sánchez viajar por el mundo y decir una cosa y la contraria en función del país que visitaba o en función del eco que tenía en España, pero llegó a hablar de deportaciones masivas, Pedro Sánchez. Evidentemente no se van a producir, porque en España no se ejecutan ni las órdenes de expulsión que están en vigor y permanecen con la misma política, y España no ha renunciado a algo que debería renunciar inmediatamente, que es a institucionalizar el secuestro de niños extranjeros en España, y me refiero a los denominados menas, que ahora parece que hay que analizar a ver si de verdad son menores o no, y los menores nos los quedamos. Es decir, si es secuestro de niños nos lo quedamos, si son mayores los devolvemos, que no los devolvemos. Es toda una estafa gigantesca en la que participa el Partido Socialista y, por desgracia, el Partido Popular. Estamos viendo cómo Scholz en Alemania mete marcha atrás en el tema migratorio. Estamos viendo cómo Trudeau en Canadá mete marcha atrás en el tema migratorio. Estamos viendo cómo Keir Starmer en el Reino Unido, aunque sigue persiguiendo a los que protestan contra la inmigración, sin embargo anuncia medidas contundentes para evitar la inmigración masiva. En España, ¿realmente tiene claro el gobierno y tiene claro el PP el tema, o tiene que esperar a que el electorado le dé un buen susto para terminar de reaccionar? Bueno, yo creo que va a esperar y no va a aplicar las políticas adecuadas, y el día que quiera aplicarlas será tarde, porque probablemente se habrán rezagado, y es lo que ha pasado en toda Europa. Todos los partidos que quieren reaccionar en Europa aplicando políticas migratorias adecuadas a destiempo, lo hacen cuando ya han sido superados electoralmente o han recibido un buen susto en las elecciones. Yo creo que es muy significativo. Ayer el Partido Popular, que un día dice una cosa y otro día la contraria, hasta tal punto fue así que el otro día presentamos una iniciativa muy concreta, porque había algo que estaba en la ley, que era que los menas que delinquen reciben además luego una prestación. Ah, sí, o sea, pagamos a los menas delincuentes también. Sí. Ah, está muy bien. Y pedimos que eso se retirara, y el Partido Popular hizo una intervención muy dura contra Vox, nos llamó xenófobos y votó a favor. A favor de la iniciativa de Vox. De la xenofobia. Está muy bien. Entonces están enloquecidos, no saben lo que hacer, porque les faltan convicciones, porque carecen de valor para defender la verdad. Han llegado al mismo acuerdo el Partido Popular y el Gobierno de Canarias, que si uno lo lee, el acuerdo es reparto y petición de dinero. Es decir, ¿qué hacemos cuando llegan? ¿Dónde los mandamos? Que si los mandamos por el resto de España, que si los mandamos a Bruselas, y qué fondos se dan a las comunidades autónomas garantizados porque han llegado. Y luego sí, vigilancia de fronteras, pero eso ahí no concretan. ¿Qué hacemos de verdad para que dejen de venir? ¿Cómo combatimos a las mafias del tráfico de personas? ¿Qué mensaje lanza el Estado en bloque, el Gobierno nacional, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, para que las mafias del tráfico de personas no hagan el agosto diciendo, oye, que en España es muy fácil, para que no hagan manuales en árabe, en urdu, diciendo cómo se accede a las ayudas sociales españolas? ¿Qué hacemos para eso? ¿Podría usted citarme 2-3 medidas que Vox implementaría inmediatamente para combatir el problema de la inmigración ilegal si llegara mañana al gobierno? Bueno, en primer lugar, lanzar el mensaje de que el que llega a España ilegalmente no será legalizado nunca. Porque si hay un resquicio, hay una tentación. En segundo lugar, la vigilancia marítima y el combate de las mafias del tráfico de personas. Y cuando me refiero a las mafias, lo digo desde una perspectiva amplia. Por ejemplo, los traficantes y las ONGs que colaboran con los traficantes, algunas de ellas pagadas por Soros, y que van allí a recogerles en el mar. Por eso algunos no quieren vigilancia de la Armada. Cuando algunos decimos vigilancia de la Armada, parece que queremos, y además lo caricaturizan, que queremos a la Armada disparando a los cayucos con unos pobres migrantes y hundiéndolos. No. Nosotros lo que queremos es perseguir a las mafias del tráfico de personas, impedir su tránsito y impedir a las ONGs colaboracionistas con las mafias, que también son mafias, que puedan operar. Y yo creo que con eso se resolvía la mitad del problema. Don Santiago Abascal, ¿cómo encara el inicio del curso político? Porque yo creo que si tuviéramos que elegir una palabra para describir la actual situación es confusión.
O sea, España es hoy un follón extrañísimo, donde Sánchez lo mismo es capaz de decir un día una cosa y al día siguiente la contraria, pero eso sí, luego todas las acciones que toma siempre por sistema van contra España. El Partido Popular a veces se opone, a veces no se opone a las cosas de Sánchez, pero eso sí, luego le ofrece pactos todo el día. Y no se tiene, yo por lo menos, y estoy en el mundo del periodismo, no tengo una idea muy clara de qué narices quieren hacer. Es decir, tengo la sensación de que en estos momentos tanto Sánchez como Feijóo van improvisando día a día, no sé si llevados por las encuestas, por las indicaciones que les llegan de Bruselas, pero no tengo la sensación de que haya un liderazgo. Pues yo creo que tienes una sensación correcta y es una sensación común. Yo creo que probablemente es la sensación que tienen incluso ellos, la de que van improvisando, porque vemos permanentes contradicciones. Hace poco citaba una, ¿no?, de que nos llaman xenófobos por presentar una iniciativa y a la vez los que nos llaman xenófobos nos votan a favor de la iniciativa. Pero ayer vimos al Partido Popular presentando una iniciativa que nosotros respaldamos junto con otros grupos de reconocimiento de Edmundo González Urrutia como presidente legítimo y electo de Venezuela, y sin embargo el Partido Popular en Bruselas y la señora von der Leyen no quieren hacer ese reconocimiento. Y precisamente esa falta de reconocimiento, que en España ha sido culpa de Pedro Sánchez y en Bruselas ha sido responsabilidad tanto de socialistas como de populares, y ahora contaré un detalle, es la que ha permitido al régimen asustar a Edmundo González Urrutia y hacerle salir. Es decir, esa debilidad provocada por quienes debíamos haberle apoyado, otorgándole legitimidad internacional, ha sido aprovechada por el régimen, y unos con la represión, con la tortura, con las amenazas gravísimas contra toda la oposición venezolana, contra Edmundo González Urrutia y su familia, y otros, Borrell, Zapatero, Sánchez, colaborando de otra manera con esa mafia del Grupo de Puebla, pues han obrado lo que pretendía Maduro, que en cuanto Edmundo González Urrutia ha salido de Venezuela, pues ha dicho que lo respeta, cuando el día anterior era un criminal fascista. Y yo creo que tenemos que hacérnoslo mirar. Ha dicho usted que iba a contar, dice, ahora le contaré un detalle. Bueno, me consta que Borrell, expresamente Borrell, ha estado engañando a la oposición venezolana y ha estado diciéndole que Hungría estaba bloqueando el reconocimiento de Edmundo González Urrutia. Un documento que se presentó de apoyo a la oposición venezolana primero, y que Hungría jamás votó en contra, de hecho lo respaldó públicamente, pero Borrell corriendo llamó a la oposición venezolana a decir que Hungría lo estaba bloqueando. Pero el socorrido comodín húngaro, ¿no? Y no solo eso, después de que ocurrió, de que el gobierno de Hungría dijo que en absoluto y que respaldaba esa posición, cuando iban a avanzar en los pasos en la Comisión Europea, le dijo, bueno, cuando haya en el Consejo, la comunicación de Borrell a la oposición venezolana fue la de decir, bueno, esto que queremos hacer probablemente no podamos hacerlo porque Hungría lo bloquee. Y yo me he encontrado en medio de todo eso, porque me han preguntado, la oposición venezolana, porque he podido hablar con el gobierno húngaro, y hemos podido poner en contacto a unos y a otros para deshacer ese entuerto y esa mentira de Borrell. Es Borrell y son los socialistas y algunos de los populares europeos los que son responsables del no reconocimiento a Edmundo González Urrutia como presidente electo y legítimo por parte de la Unión Europea. De hecho, el tema de Venezuela en el Foro Madrid ha sido celebrado en Argentina, ha sido uno de los temas estrella. Sí, así ha sido, y yo creo que era muy importante, no podía no ser el principal tema, teniendo en cuenta que estaba de actualidad y que era una urgencia para ellos. Creo que podíamos humildemente ayudar y lo hemos intentado. Digo humildemente porque la fuerza del Foro de Madrid todavía no es la que será en el futuro. Bueno, fuerza moral tiene ya mucha, con un presidente que actúa como mascarón de proa, que es Milei en Argentina, que es todo un ciclón, una fuerza de la naturaleza, y que está consiguiendo en Argentina prodigios económicos. Es realmente
una reforma a la totalidad de lo que había, y por el momento va saliendo bien. Sí, que es una enmienda a la totalidad en el área económica y también en el área cultural, en la batalla cultural contra la izquierda, contra el socialismo, contra la dictadura woke, contra la Agenda 2030, en la que Javier Milei es un adelantado. Y eso va saliendo bien, pero lo que ambicionamos es que no sea solo el presidente Javier Milei, sino que haya varios presidentes en Hispanoamérica que puedan estar en la misma posición y que realmente haya una fuerza que combata al Grupo de Puebla del Foro de Sao Paulo, que no son entidades políticas, que son mafias, que operan como el crimen organizado. Y eso hay que entenderlo. Y cuesta entenderlo, porque para un europeo, para un español que ve otros parámetros en la política, más allá de que aquí hay mucha chusma, sí, y mucha corrupción y mucha mafia, pero no hemos llegado a ciertos niveles en la connivencia con el narco y en el asalto a los estados como han llegado en Iberoamérica. Y claro, cuando allí nos explican cómo operan el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, nos sorprende, porque dicen, no lo estáis entendiendo, nos dicen. Es que esto no es un movimiento político, es el crimen organizado. Hay una cierta paradoja inherente al Foro Madrid, y tenemos algunas preguntas de los oyentes en ese sentido, porque quien lidera el Foro Madrid es Vox, y sin embargo, pues Vox, en comparación con lo que están haciendo otros partidos similares en Europa, parece que va como más retrasado a la hora de tratar de acceder al poder. ¿A qué se debe el que Vox todavía no tenga el tirón que pueda tener una Meloni en Italia, que pueda tener un Geert Wilders en Holanda, que pueda tener, un Orbán en Hungría? ¿Por qué? ¿Qué es lo que frena en España a Vox? Yo creo que es fácil de explicar, pero no se puede dar una respuesta única para todos esos países. Yo creo que la experiencia comunista en Hungría es una palanca importantísima para que una fuerza como la de Viktor Orbán pueda triunfar. Yo creo que el trabajo que tanto en Italia como en Holanda se viene haciendo desde hace muchos años por fuerzas políticas similares a Vox es un trabajo que empezó mucho antes. Hay que recordar que Wilders, que ha logrado ganar las elecciones en Holanda, no lo ha logrado de la noche a la mañana. De hecho, todo esto viene de intentos en la política holandesa de constituir una fuerza política así, que fueron muy difíciles, con asesinatos de por medio. En Holanda se produjeron varios asesinatos de líderes precisamente vinculados a Wilders, como Pim Fortuyn. También fue asesinado un cineasta, Theo Van Gogh, algunos por el islamismo, otros por la extrema izquierda. Y hay una lucha que viene de lejos. Lo mismo ocurre en Francia. Yo creo que Vox es un partido nuevo, probablemente es el hermano pequeño de todos ellos, porque hemos empezado más recientemente, y además hay que decir algo. La situación de inmigración ilegal y masiva en España se está poniendo fea, pero todavía no está, gracias a Dios, a los niveles de otros países europeos, a los niveles de Francia, de Bélgica, de Holanda. Hay que recordar que hace poco al primer ministro holandés, en un conflicto con Turquía, el presidente turco le dijo: nosotros tenemos más turcos en tu país que miembros del ejército tienes tú en Holanda. Eso todavía... ¿Le dijo eso textualmente? Sí. Ah, qué bien. Eso dijo Erdogan. Y, es decir, el problema en algunos sitios es realmente muy gordo. El problema en Alemania, por eso ha dado lugar también con la estigmatización que sufre una fuerza como Alternativa por Alemania, a la que a la ligera se le califica como nazi o neonazi. Y sin embargo, con esa estigmatización que parece que impide a un partido levantarse en Alemania, ha logrado ahora mismo una importante victoria en una región y prácticamente la victoria en la segunda plaza, pero pegado a la CDU en otra región. Y eso solo ocurre porque el problema migratorio es muy grave. Y he dicho que les califican como nazis o neonazis muy a la ligera, porque el otro día un periodista en una rueda de prensa me decía, de La Sexta: ¿usted está contento con la victoria de los neonazis en Alemania? ¿Cómo? ¿Qué voy a responder yo a este señor? es que solo puedo responderle. Pensé que estuve un poco duro, luego vi la respuesta que le había dado y dije, creo que me he quedado corto. Pero había gente que después me enviaba por las redes sociales una imagen de miembros de Alternativa por Alemania posando con un montón de judíos con kipa y con la bandera de Israel. O sea, que esto de llamar nazis o neonazis a la ligera a la gente, pues es un recurso de la izquierda.
que hace que es una vieja táctica que hace que el conservador, el liberal, el demócrata que cree en la libertad, la vida y la propiedad tenga que empezar a defenderse y a decir yo no soy fascista, no soy nazi, cuando hay que estar al ataque contra esta manada. Porque de los comunistas. nazis son ellos. Bueno, son comunistas, son otras cosas quizá, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso explica perfectamente que Vox va a otro ritmo y también hay otra explicación, y es la estafa del Partido Popular. Y esto es muy importante decirlo, porque aquí tenemos Sánchez desde hace mucho tiempo y no sé si para rato, pero en gran medida es por la estafa del Partido Popular. El Partido Popular está más a ver qué hace contra Vox, que a ver cómo lo hace desaparecer, que a ver cómo derrota a Sánchez. Es insoportable escuchar al Partido Popular, y ayer lo volvimos a padecer, que Vox es un aliado de Sánchez. Ayer, por ejemplo, y está en las portadas retorcidas y manipuladas de medios, de los como medios amigos, el ABC, El Mundo y otros, o sea, de los medios a los que Génova 13 les dicta lo que tiene que poner, diciendo Vox frustra una derrota del gobierno. Bueno, ayer hubo algunas derrotas del gobierno en las que nosotros votamos a favor de nuestras convicciones. El problema es que ayer el Partido Popular presentó una iniciativa contra el cupo que no era contra el cupo, que era a favor de 17 cupos, que ahondaba en el mayor poder para las regiones, y Vox es un partido que está en contra del Estado de las autonomías. Vox no cree en ese modelo. El rollo este del cupo que han organizado entre ellos, que lo resuelvan ellos. Y además nosotros presentamos enmiendas a la iniciativa del Partido Popular, y el Partido Popular despreció nuestras enmiendas. Es que no quiso ni hablarlas con nosotros. Y 2 minutos antes, como siempre, el portavoz del Partido Popular se acerca a nuestra portavoz y le dice: oye, es que si votáis a favor de esto, el gobierno va a perder. Dice: ya, pero es que no estamos a favor de eso. Es que no habéis aceptado ni nuestras enmiendas. Ya, pero no podéis no votar a favor, que es que el gobierno va a perder. Dice: pero es que para que el gobierno pierda, yo no voy a votar en contra de mis convicciones. Para que el gobierno pierda, yo no voy a votar a favor del Estado de las autonomías. Yo no voy a votar a favor de 17 cupos. Pues hoy, sin ninguna explicación, todos los medios falsarios publican esa noticia como si Vox fuera un aliado del gobierno. Y eso, que sale de la redacción de Génova 13, desde un partido que pacta las políticas migratorias con Sánchez, los 500.000 que quieren legalizar, que pacta en Bruselas con los socialistas, que se reparte los jueces con Sánchez, que se reparte las comisiones parlamentarias con Sánchez, que se reparte el Tribunal Constitucional, que se reparte el Tribunal de Cuentas. Claro, es que por eso yo hablo en estos términos un poco duros de estafa, y sé que hay gente que nos está escuchando que dirá: jo, qué desesperanza, que no se ponen de acuerdo estos. Y hay gente que por la calle te para y te dice: oye, adelante, muy bien, pero tenéis que estar unidos, ¿eh? Digo: sí, si unidos hay que estar. ¿Pero para qué? Exactamente. ¿Para hacer qué? Porque es que el señor con el que me dice que tengo que estar unido, o el partido con el que tenemos que estar unidos, es un partido que ha tomado una medida para romper los gobiernos en las comunidades autónomas de manera deliberada. Es que es un partido que quiere estar unido con el otro. Es que hoy veíamos los titulares en la prensa diciendo: el Partido Popular está haciendo un esfuerzo para acercarse a Junts y al PNV. Para acercarse a Vox nunca está haciendo un esfuerzo, ¿eh? No lo estoy pidiendo, o sea, yo no estoy pidiendo que me vengan a dar palmaditas en la espalda. ¿Cómo están las relaciones? Que se acerquen a las posiciones de defensa de la unidad nacional frente al separatismo, de que no haya la tentación de pactar ahora con los de Junts, a ver cómo hacemos, a ver quién les paga un cupo mayor a los de Junts. Ayer también en el Parlamento vimos una cosa bochornosa: el Partido Popular oponiéndose en esa misma iniciativa al cupo de Cataluña. Salió Bolaños y empezó a leer ahí un documento que parecía que era el acuerdo. Entonces, ¿ustedes piensan que es insolidario decir esto, y lo leía Bolaños? Y toda la bancada del Partido Popular decía: sí. ¿Y piensan que es insolidario esto? Y decían: sí. Muy bien, pues es el programa electoral del Partido Popular de Cataluña. Les leyó el programa electoral del Partido Popular de Cataluña, y el señor Feijóo dijo que podía haber un concierto catalán. Entonces nosotros ayer cuestionamos el cupo, cuestionamos también el concierto económico vasco y el convenio de Navarra, que es verdad que tienen encaje constitucional, pero que nosotros no estamos a favor de ello, y cuestionamos el modelo. Y claro, aquí es muy difícil contar lo que uno está haciendo, porque inmediatamente los titulares simplifican todo, y no es por falta de espacio, es por falta de buena intención. ¿Cómo están las relaciones personales con Alberto Núñez Feijóo? Por cierto, también con Pedro Sánchez. No, ¿Hay relación personal con ellos? La personal, bueno, voy a contar una cosa que no creo que tenga importancia. Ayer le felicité el cumpleaños. Es decir, la relación personal es una cosa con Alberto Núñez Feijóo, y la relación política es otra. Con Sánchez está todo unido. La relación personal y la política es la misma, es decir, ninguna. Porque yo lo que creo que está haciendo Pedro Sánchez
es de una gravedad tan extraordinaria. Estamos ante un personaje tan carente de escrúpulos, con el que yo no tengo nada que hablar, francamente. Lo he contado varias veces, tuve conversación con él durante la epidemia, porque me llamó por teléfono para explicarme algunas cosas que iba a hacer el gobierno. No sé si por la debilidad de estar yo confinado, me puse al teléfono, atendí las explicaciones que me dio y escuché las mentiras que me contó sin saber que eran mentiras. En la siguiente conversación ya sabía que eran mentiras. Pues una sobre respiradores, otra sobre una desarticulación de una banda que producía mascarillas ilegales, que era un pobre empresario al que le habían desmantelado la fábrica cuando encima se puso a ayudar en mitad de la epidemia, que no era una... que le hacía la competencia a Coldo, ¿no? Y al final, cuando llamó la tercera vez, le dijimos a la señora que llamaba en nombre del presidente del gobierno, va a pasarlo, dígale al presidente del gobierno que a partir de ahora solo hablamos con él en la tribuna del Congreso. Y desde entonces yo no he vuelto a tener comunicación. ¿Quieren mis contertulios hacer alguna pregunta? Don Marcos. Sí, bueno, yo creo que la sociedad española, de alguna manera, está pasando un periodo un poco deprimente, porque yo creo que jamás en nuestra historia política se han dado las condiciones tan favorables para que la oposición tome control del país. Es decir, se están dando situaciones donde la corrupción está absolutamente generalizada y hasta llega a la propia Moncloa y la familia de Sánchez, donde estamos viendo un deterioro institucional tremendo, y además de una manera grosera y de una manera indisimulada. Tenemos también yo creo que un desprestigio a nivel internacional. Hace años, pues nosotros nos tratamos de tú a tú con grandes potencias, y en estos momentos, vivimos secuestrados por Marruecos, el gobierno vive secuestrado por Marruecos, nuestros socios y nuestros aliados es lo peor de lo peor que hay en estos momentos a nivel internacional. Luego, estando en la oposición, uno dice, es que jamás hay una situación tan buena. ¿Qué es lo que está pasando para que la sociedad española realmente no reaccione ante todo esto? Yo no sé si es que el trabajo que está haciendo Sánchez de polarizar, el trabajo que está haciendo de resucitar el pasado para que la gente no vea lo que está sucediendo en el presente, de enfrentar a los españoles, pues le está funcionando, porque realmente en cualquier otra sociedad este hombre pues debería haber dimitido, debería haber convocado elecciones ya, y la sociedad pues debería haber tomado control de este país, y esto no está pasando. Bueno, yo comparto el análisis. Es decir, ¿qué ocurre para que ante el peor gobierno de la historia de España? Un día dije eso, usted representa el peor gobierno en los últimos 80 años. Se levantaron ahí todos, sí. Y dije, y además lo justifiqué con datos, con números. Y como querían que rectificara, en rueda de prensa dije al día siguiente, voy a rectificar en 800. Entonces, ¿qué pasa para que la oposición no haya podido desbancar todavía al gobierno? Bueno, en primer lugar, y yo sé que tu pregunta no va por ahí, pero lo que pasa es que ahora no hay mayoría, y que para establecer una mayoría parlamentaria habría que pactar con fuerzas que están en contra de la unidad de la nación, y por tanto en contra de la base de nuestra Constitución, de nuestra convivencia y de la mejor herencia que hemos recibido de nuestros padres. Con lo cual, parlamentariamente no es posible, como consecuencia, el resultado electoral del 23 de julio. Yo ya he hablado de esto en alguna ocasión. ¿Qué pasó el 23 de julio para mí? Pues que hubo una mayor preocupación. Dos cosas pasaron. Una, que hubo una mayor preocupación por parte de medios de la derecha o de Génova 13 y del Partido Popular por desgastar a Vox y por ofrecer pactos al Partido Socialista y por contribuir a la demonización de Vox en línea de las mismas acusaciones que nos hacía el Partido Socialista. Y me acuerdo ahora de las palabras de la presidenta de Extremadura sobre inmigración, homofobia, todas estas cosas que nos acusa la izquierda, y que el Partido Popular se lanzó en tromba a decir lo mismo, y ocurrió otra cosa, y es que se vendió la piel del oso antes de cazarlo. Se dedicaron a la publicación de encuestas falsas que les decían que estaban al borde de la mayoría suficiente, muy cerca de la absoluta, y que que eso estaba hecho y que los escaños de Vox iba a haber que regalarlos. Bueno, pues al final ni con PP y Vox se logró la suma. Yo creo que cuando se hace una campaña electoral así, dando la victoria por hecha y atacando al que va a ser tu aliado, en vez de al adversario, al que en horario de máxima audiencia y en directo
Feijóo le ofreció pactos sistemáticamente, pues te coloca en una situación de difícil victoria. ¿Cómo puedes ofrecer pactos en el mes de julio? Es decir, anteayer, como quien dice, a un señor que una parte importante de la sociedad y de aquellos que van a pactar contigo consideran el peor gobierno de la historia de España. Creo que eso desmoviliza a la gente. Si además dices que la victoria está hecha, pues desmoviliza más. Algunos se quedan en la playa. Y si además desgastas al que puede ser tu socio, pues ya todo está hecho y la suma no se produce. No digo que nosotros hayamos hecho todo bien, ¿eh? Que seguro que hemos cometido errores, y yo alguna vez me he referido a alguno que hemos cometido en la anterior legislatura y lo hemos pagado. Pero francamente creo que no lo cometimos en la campaña electoral. Creo que el Partido Popular cometió 2 errores tremendos. Yo fui a un debate parlamentario solo con Sánchez y Yolanda Díaz. Ellos con los papeles bien repartidos, bien coordinados, desde su diferencia, y fui solo porque el señor Feijóo pensaba que ya había ganado las elecciones y porque no quería acudir a un debate donde pudiera parecer que estaba a mi lado. De hecho, el Partido Popular intentó que nosotros le regaláramos los gobiernos de las regiones antes de las elecciones de julio, para no pactar con nosotros, para que no nos vieran juntos. Intentó que aceptásemos nuestra propia demonización. Y nos decía, bueno, pero luego ya después de las elecciones generales lo pactamos. Nosotros no hacemos política así. Nosotros no engañamos a los ciudadanos. Y no solo no engañamos a los ciudadanos, sino que no podemos hacer una cosa que va contra nuestros propios votantes. ¿Cómo vamos a regalar las investiduras en el mes de junio y en el mes de julio ir a unas elecciones generales y volver a pedir el voto a la gente? Entonces nosotros hicimos valer nuestros apoyos, entramos en los gobiernos y, por cierto, hemos durado 1 año y nos hemos ido por una cuestión de principios. Don Antonio. Buenos días, Santiago. Buenos días. Has dicho que todavía no estamos como España no está como otros países de Europa en la inmigración ilegal y en la inseguridad que viene de la mano de la inmigración ilegal. Que no estamos en esa fase tan avanzada, aunque es cierto que hay zonas de España, sí, en Cataluña o en el sureste, donde hay barrios enteros que son realmente complicados y municipios que van cada día a más en este problema. Si no estamos, yo creo que no estamos todavía, como está Alemania, Bélgica, Reino Unido, ¿cuánto tiempo tenemos? Francamente no lo sé, pero vamos a toda velocidad para estar como esos países. Las noticias son constantes. Hace poco hemos conocido, por ejemplo, algo que ha pasado bastante desapercibido, y es que los asesinos de los guardias civiles de Barbate, aquellos que con la narcolancha asesinaron a los guardias civiles, eran marroquíes. Esa noticia, fijaos que se habló de aquel crimen. Sin embargo, cuando se supo quiénes eran, las noticias ya pasaron desapercibidas. Ayer mismo se produjo una reacción de un grupo de personas en Almonte, en Huelva, porque un sujeto de estos fue a ofrecer sexo a una niña a cambio de dinero y, claro, mientras venía la Guardia Civil lo tuvieron que retener ellos mismos, con el conflicto que eso supone. Pero, es decir, están pasando cosas, y las vemos en las noticias, en los titulares, en materia de agresiones sexuales, de agresiones en manada, que no pasaban en España. Y yo creo que ya es algo que está al orden del día, que lo ve todo el mundo, vote lo que vote. Están pasando cosas en lo que tiene que ver con la degradación de los servicios públicos, con la atención sanitaria, con las listas de espera, que no se puede separar tampoco de la promoción de la inmigración ilegal masiva. Tiene que ver, porque han dicho que aquí la atención sanitaria es universal, que es para todo el mundo. Y nosotros no somos unos desalmados que no vayamos a atender a una persona que está en estado de necesidad y de atención inmediata, pero dar todos los servicios sanitarios a personas que entran ilegalmente al país. Esto es algo que no hacen en ninguna parte más que aquí, y eso tiene consecuencias económicas gravísimas, y también tiene una consecuencia sobre la atención a los que de verdad, a los españoles y a los inmigrantes legales que están contribuyendo a pagar esos servicios públicos. Entonces yo creo que eso está produciéndose de una manera muy acelerada. ¿Cuánto tiempo tenemos? Poco. Yo creo que los españoles deben saberlo. Yo creo que tenemos que reaccionar inmediatamente, con las medidas adecuadas y por lo tanto votando adecuadamente. Creo que hay que actuar con contundencia, con toda la humanidad necesaria, pero con toda contundencia, y diciendo a la gente la verdad. Y creo que eso es muy
muy eficaz y que los ciudadanos lo valoran. En Argentina vemos un ejemplo, ¿no? Cómo ha llegado Javier Milei y ha prometido sangre, sudor y lágrimas, ha dicho aquí no hay plata, y la gente sigue sufriendo, pero va viendo cómo los datos macroeconómicos van cambiando y cómo eso va llegando poco a poco a las casas, porque la inflación se ha desplomado en Argentina. Y yo creo que ese es un ejemplo económico, pero en cualquier política hay que decir a los ciudadanos la verdad. Y aquí yo creo que no se dice la verdad. Aquí se les quiere comprar, se les quiere regalar todo, se les quiere decir que todo es posible, y eso al final acaba implosionando en materia migratoria, en materia económica y desde cualquier otra perspectiva. Don Marcos. Sí, don Santiago. Yo tengo un poco la impresión que un problema de Vox es el problema de la comunicación. No digo solo debido a Vox. Es decir, tengo la percepción de que la imagen que mucha gente tiene de Vox ha sido conformada a través, no de Vox, sino a través de medios que dicen lo que Vox piensa o que dicen lo que Vox dice. Pero la gente no escucha directamente lo que Vox piensa o dice, sino siempre es a través de esos filtros. Y entonces, yo no sé si compartes conmigo que eso se puede estar produciendo, que hay poca gente que os escucha de manera directa, sino os escucha a través de lo que puede decir El País, lo que puede decir Prisa o lo que pueden decir otros medios. Y por otra parte, si esto es así, también tengo un poco la impresión de que la estrategia de comunicación de Vox es como muy restrictiva. Es decir, que no hay tantos portavoces que a lo mejor debería de haber para copar más medios o para estar mucho más presente y que el mensaje llegara sin filtros directamente a la población. Bueno, yo creo que lo que planteas es una verdad, como una catedral. No creo que sea como consecuencia de que no haya tantos portavoces, porque hay muchos. Lo que hay es pocas invitaciones. No solo a todos esos portavoces que no sean el propio presidente del partido, sino al propio presidente del partido. Yo quiero recordar que en las elecciones del año 2019 fui invitado a programas de máxima audiencia, como El Hormiguero, produciéndose además una mayor audiencia. Recuerdo perfectamente lo que pasó con los tracking y con los datos de las encuestas de un día a otro como consecuencia de aquella entrevista. La subida fue muy grande, porque pudimos hablar directamente. Y eso que no fue una entrevista amable, ni fácil. Fue una entrevista la que se me hizo más dura que la que se hacía a otros que habían ido allí. Lo que ha ocurrido en estas elecciones es que ya no hemos sido invitados. Ya directamente han sido invitados los líderes de los dos grandes partidos, o de los dos viejos partidos, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Entonces a nosotros se nos han cerrado muchos canales. Por otro lado, la manipulación que sufre el mensaje es muy grande. Yo he padecido algunas tremendas y voy a citarlas porque hay algunas que me producen tal indignación que no voy a dejar de decirlas casi en cada rueda de prensa y en cada entrevista. Cuando en enero convocamos la nueva asamblea para volver a elegir a la dirección de Vox, un medio nacional publica un manifiesto de afiliados de Vox contra la dirección y contra mí. Bueno, ese manifiesto de afiliados de Vox no está firmado por ningún afiliado de Vox. Era un manifiesto anónimo. Y un manifiesto anónimo fue llevado a portada de medios nacionales, como el diario El Mundo, en un intento de hacer daño a Vox. Esto hace ya unos meses, pero hace unos días, estando en Argentina, leo un titular en El Mundo que también dice: Milei insiste ante Abascal en la necesidad de unir la derecha española. Bueno, más allá de ese debate, a todos nos parece muy bien unirnos frente a lo que hay, pero el debate de fondo sobre lo que está haciendo aquí el Partido Popular y con quién se une ya lo he explicado. Pero lo cierto es que Milei no había dicho absolutamente nada de eso. Milei había hecho una referencia durante la intervención en Buenos Aires sobre su propio partido, La Libertad Avanza, y sobre algunos traidores que se están encontrando en el camino, algunos ambiciosos, y les dijo que las ambiciones personales tenían que quedar a un lado, que Argentina estaba por encima de todo y por Argentina había que perderlo todo, desde la hacienda hasta la vida, prácticamente dijo, y que por lo tanto no se podían permitir el lujo de la dispersión. Era un mensaje anunciado por parte de Milei como: y ahora me dirijo a los miembros de La Libertad Avanza, y que aquí se tradujo sin ningún escrúpulo por parte del diario El Mundo como que Milei le lee la cartilla a Abascal en Buenos Aires y le dice que tiene que unirse al PP.
no solo no rectificaron, quitaron solo lo de ánimo unirse a la derecha española, cuando Milei no hablaba tampoco de la derecha argentina, no estaba hablando de que había que unir la Libertad Avanza de Milei y el PRO de Macri, Bullrich, no. Está hablando en clave exclusivamente interna de su partido. Y entonces lo único que quitan es lo de la derecha española y siguen mintiendo. Un día después vuelven a insistir los mensajes de Milei sobre la unidad de la derecha y utilizan dos frases de Milei. Una en el diario El Mundo, una dicha en el acto de Vox del día 24, cuando dijo: los que defendemos la vida, la libertad y la propiedad tenemos que estar unidos. Y el periodista decía algo así como: no es creíble pensar que el PP no defienda la vida, la libertad y la propiedad. Pues sí es creíble pensar que el PP no la defiende. Por tanto, no podemos unirnos con unas siglas, podemos unirnos con unos valores, y esos valores no son compartidos ahora mismo. Y añaden unas palabras dichas por Milei en una entrevista en La Razón, en la que dice: la política es un juego de suma cero. Si los socialistas no tienen el poder, si los socialistas tienen el poder, significa que nosotros no lo tenemos. Y por lo tanto no busquen diferencias entre nosotros, sino lo que nos une. Esa frase de Milei es una respuesta a Juan Ramón Rayo, cuando Juan Ramón Rayo insistentemente le intenta hacer ver las contradicciones del discurso de Vox con Milei. Y Milei le dice: oiga, no me busque las contradicciones, que este señor a mí me apoyó cuando no me conocía a nadie, es un amigo, y además la política... O sea, Milei está apelando a la unidad, a la amistad conmigo, no a la unidad de la derecha. En el acto de Vox está apelando a la unidad en torno a unos principios concretos, no está hablando de un debate político español. Bueno, pues siguen con esa mentira. O sea, la manipulación es de un nivel que es muy difícil de combatir. Yo, si me de lo hecho, permite, yo acabo de perder aquí 2 minutos o 3 en explicar algo. Eso le iba a decir. Yo, si me permite, creo que le da demasiadas vueltas. Yo, algunas veces en Twitter, algún oyente me dice: bueno, pero es que sería necesario que unir a la derecha. Y digo: ¿a quién se refiere usted? Dice: al PP y a Vox. Y yo le contesto sistemáticamente que, hombre, llamar al PP derecha roza el delito de difamación. En fin, la derecha ya está unida y se llama Vox. Bueno, sí, pero entiende que esa es una respuesta más propagandística, pero yo necesito ir al detalle y convencer y decir por qué digo eso. Bueno, yo creo que va siendo hora de que doña Carmen Carbonell nos traiga la opinión de los oyentes. Hoy les pedíamos a los oyentes que nos enviaran pues sus mensajes para don Santiago Abascal. Mientras doña Carmen Carbonell viene al estudio, una última pregunta: pronóstico. ¿Quién va a ganar las elecciones? No le digo quién quiere, porque ya me lo imagino, pero ¿quién va a ganar las elecciones americanas? Pues ¿Trump nada, o aquí Kamala Harris? voy a confundir los deseos con el pronóstico. Donald Trump. Sí, no soy yo de hacer mucho pronóstico. Bueno, doña Pero Carmen... vamos, han dicho todos los medios que perdió el debate. Por lo tanto, tiendo a pensar que lo ganó. Ya están reculando. Ya están diciendo que bueno, que más o menos. Doña Carmen Carbonell, ¿qué han dicho los oyentes? Pues generalmente nosotros a esta hora damos las respuestas a una pregunta que lanzamos por la mañana, y se da la circunstancia de que, como venía don Santiago Abascal, lo que hemos pedido a nuestros seguidores en redes sociales es que hagan preguntas, que lancen mensajes para el líder de Vox. En particular, la verdad es que he recogido una gran cantidad de preguntas. No me va a dar tiempo por cuestiones de horario a repetirlas todas, pero voy a hacer un resumen y, si le parece, don Santiago, pues responda a las que usted considere. La primera es de alguien que se hace llamar Pecarras, que dice: ¿por qué Santiago no hace un llamamiento al pueblo español como hizo en la pandemia? Dada la circunstancia que reseñaba don Marcos de Quinto. También hay quien pregunta en YouTube, en Radio Libertad, si podría hacer un pacto para echar a la izquierda y a todos los enemigos de España y lograr una ley de fronteras fuerte. Yo creo que esta pregunta la he respondido durante la entrevista. Modesto Miranda dice o pregunta por esos cambios legislativos que serían necesarios para poder expulsar a los inmigrantes ilegales, para proteger nuestras fronteras. Ya ven ustedes que el tema de la inmigración es uno de los que más preocupan a los seguidores de nuestro programa. Hay quien, además, de hecho, es muy concreto y le preguntan pues una cosa muy importante que suelen hacer los políticos. Lo dice José Calauche en Twitter, dice: ¿cuáles serían las medidas que adoptaría en los primeros 100 días de gobierno? Es verdad que es una pregunta que es bastante genérica, pero bueno, que podría marcar una línea de mandato de don Santiago Abascal como presidente del gobierno. Fátima Ladrón pregunta por la Agenda 2030. ¿Qué se puede hacer para lo que ella llama avisar a los borregos, a los estómagos agradecidos del mal de la Agenda 2030?
30 para evitar que sigan votando a quienes le están arruinando. También hay quien da un consejo, en este caso es alguien que se hace llamar Snake One. Madre mía, los alias de las redes sociales son complejos. Le pregunta o le sugiere a don Santiago Abascal que además de denunciar las traperías del gobierno, que hable en positivo, que dedique algunos momentos a enfocar las cosas buenas. Entiendo que son las cosas buenas que propone usted, no las que propone el gobierno, porque si no sería muy breve, ¿no? En torno a 0 segundos aproximadamente. Hay quien le manda reconocimientos, don Santiago. El Miral dice que tiene usted mucho valor, pero además no solo ahora, sino toda su vida, que además ha estado perseguido muchísimo tiempo y por tanto elogia su mensaje. Ana Rubira pregunta, ¿qué mensaje mandaría usted a Ferraz, donde los patriotas llevan más de 313 días diciendo no a la amnistía? Que también es interesante. En fin, hay muchas cosas, sobre todo, por ejemplo, en la comunidad. María José Jim dice que por qué cree que mientras en Europa va creciendo la derecha parecida a Vox, aquí todavía sigue un poquito estancada, sin dar ese salto que ella considera que necesitamos. También hay comentarios sobre Venezuela, sobre las elecciones, sobre el mensaje que lanzaba Cayetana Álvarez de Toledo en el Congreso y el hecho de que a día de hoy todavía siga siendo del Partido Popular. En fin, muchísimas preguntas. Y a todo ello tiene usted que responder en 30 segundos. 4 minutos. Bueno, de hecho, yo creo que bastantes de las que se han dicho las había respondido. Sí. Quizá me quedo con la primera. ¿Por qué Vox no hace un llamamiento a la sociedad española como hizo durante la epidemia? Bueno, nosotros hemos hecho un llamamiento durante la epidemia, lo hemos hecho en 2017 cuando no teníamos representación, con gran éxito en algunas movilizaciones, y lo hemos hecho sistemáticamente con muchas manifestaciones. Y de hecho acudimos a todas las concentraciones que convoca a la sociedad civil. Las que convoca el Partido Popular como mítines, no, ya eso ya se ha acabado, sobre todo porque luego las utiliza para pactar con el gobierno. Pero tampoco podemos estar llamando a la sociedad todo el rato. La gente nos elige para que le defendamos en el Congreso de los Diputados, para que le defendamos en los tribunales, lo estamos haciendo. Nosotros estamos volcando ahora todo nuestro esfuerzo en perseguir la corrupción del gobierno. Hemos sido los que nos hemos presentado como acusación popular contra el hermano y la señora del presidente del gobierno, mientras otros no quieren ni siquiera llamarle a comparecer en el Senado, dicen que no es su estilo. Por lo tanto, estamos haciendo todo lo posible. No podemos estar convocando a los españoles todo el rato, porque al final probablemente estaríamos poquitos en la calle, porque la gente tiene que llevar el pan a sus casas, tiene que atender a sus hijos, tiene que levantar las persianas, tiene que trabajar, y espera que aquellos que somos sus representantes les defendamos en las instituciones. Con lo cual, los llamamientos los hemos hecho y los seguiremos haciendo, pero con la responsabilidad de quien no quiere de ninguna manera regalar ningún fracaso al enemigo en una movilización o en una convocatoria. Creo que en eso hay que ser siempre extraordinariamente cauto. Yo quiero resaltar el especial papel que tiene en ese sentido esa rebelión cívica, ¿no?, que hacen todos los ciudadanos desde la calle, a través de organizaciones independientes, como hemos dicho en muchas ocasiones, de la sociedad civil, con un papel crucial, como pueden ser, por ejemplo, pues la asociación Pie en Pared, ¿no?, que de hecho Marcos de Quinto, estando aquí, pues aprovecho para decirlo, ¿no? Sí, y yo aprovecho para decir, no voy a decir fecha exacta, pero estamos promoviendo con la Plataforma por la España Constitucional una gran manifestación próximamente en Madrid, en la cual vamos a contar y esperamos contar con el apoyo de toda la oposición al sanchismo, de toda la oposición amplia al sanchismo, y ahí contamos con vosotros. Estaremos, sin ninguna duda. Bueno, pues como... Fíjense qué capacidad de síntesis, la cantidad de preguntas, y ha respondido en 3 minutos. Y me han quedado más, don Luis, se las voy a pasar pues luego no para que... No, se las doy luego para que las puedan contestar. Pero nos queda 1 minuto. Yo, una curiosidad. ¿Ha tenido usted algún contacto o conversación con Ábalos desde que le defenestraron? No le he preguntado, ¿pero qué te ha pasado, José Luis? No, la verdad que no tengo contacto con él ni amistad, pero me daría pudor preguntarle según qué cosas. No, prefiero no. Bueno, pues... Bastante que uno no tiene tiempo ni para hablar con sus propios diputados, porque... Son 33 y no tiene uno tiempo de escuchar muchas veces a las personas que le acompañan en el proyecto como para poderse hablar con el enemigo. Bueno, pues muchísimas gracias, don Santiago Abascal, por haber estado hoy. Hemos tenido una audiencia espectacular. En Twitter ha sido la retransmisión en directo
vamos, realmente tremendo. Don Antonio Mullen, y también muchas gracias por participar en la tertulia. Don Marcos de Quinto, por cierto, recuerden ustedes, miércoles 18 en el local de la Asociación Pie en Pared, presentación del nuevo libro de Pío Moa sobre la cara oculta del PSOE. Hacemos hacemos una breve pausa publicitaria. Ponemos punto final a la tertulia con don Paco Linares, que hoy pues viene a recordarnos una obviedad: los que votan a los socialistas son cómplices. Buenos días, don Paco.